Revelación divina. 7. Misterios impactantes del Apocalipsis que transforman nuestra fe y oración. En el tercer año de Joacim, en la isla desierta de Patmos, donde las olas rompían contra las rocas, un anciano llamado Juan, el apóstol amado de Cristo, vivía en aislamiento lejos de sus hermanos en la fe. Allí, en su soledad, comenzó a clamar al cielo, buscando el consuelo del Altísimo. Mientras recordaba los días de compañía con el Maestro, su corazón se llenaba de anhelos. Las memorias de los milagros y enseñanzas de Jesús resonaban en su mente. Y en ese ambiente silencioso, el Espíritu Santo comenzó a revelar los secretos divinos que cambiarían el rumbo de la humanidad. La primera revelación se manifestaba como una adoración celestial. Juan vio espacios eternos donde seres gloriosos y ángeles se postraban ante el trono de Dios, clamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Su corazón se inundó de devoción. En ese momento, comprendió que cada oración suya era un ascenso al trono de Dios, un eco de alabanza que resonaba en el cielo. La importancia de una vida de oración constante le fue revelada, llevándolo a un anhelo profundo de permanecer en la presencia del Creador. Poco después, el segundo misterio emergió ante sus ojos: una feroz batalla en los cielos. Ángeles y demonios se enfrentaban en una lucha desgarradora por las almas de los hombres. Era un combate que resonaba en su corazón, recordándole las adversidades que los creyentes enfrentarían. ¿Cómo permaneceré firme?, se preguntó, reflexionando sobre las palabras de Daniel en Babilonia, momentos de desesperación y fe. A pesar del terror de la visión, había un hilo de esperanza. Como en el pasado, la fe sería probada, pero el pueblo de Dios aseguraría la victoria al final. De repente, el tercer misterio emergió como un reflejo de su propia historia: el marcado de los fieles. En su mente, recordó cómo, en Egipto, Dios selló a su pueblo para protegerlo de su juicio. Ahora, la revelación mostraba que el pueblo de Dios sería marcado con un sello divino, señalando que pertenecían al Altísimo. La luz llenó su corazón, y él entendió que, en medio de su sufrimiento, era parte de un pueblo redimido y guardado por Dios. La atmósfera vibró cuando la visión del cuarto misterio se desplegó. La nueva Jerusalén, resplandeciente y gloriosa, descendía del cielo como una promesa de renovación y esperanza. Juan vio puertas de perla y calles de oro, y en cada imagen su anhelo crecía por compartir esa maravilla con sus hermanos en la fe. Mientras se acercaba al clímax de la revelación, el quinto misterio impactó su ser: el soberano juicio final. Una gran sala blanca se apareció, donde todos los hombres se presentarían ante su Creador. Un profundo temor reverente lo envolvió. Se preguntó: ¿cómo están preparados los hombres para este momento? La voz del Espíritu vivificó su inquietud, revelando que cada decisión, cada acto de fe, reflejaba su disposición ante ese juicio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión creció en su espíritu mientras aguardaba los últimos misterios. ¿Cuál sería el destino de aquellos que habían rechazado al Cordero? Las preguntas se apoderaron de su mente, manteniéndolo expectante, sintiendo la urgencia de levantarse en oración y perseverar en la fe. La revelación aún no había terminado, y así en su corazón, el espíritu de expectativa crecía, sintonizando con el plan divino que aguardaba por desplegarse. Mientras el anciano Juan permanecía en la soledad de Patmos, un profundo silencio lo envolvía,
quebrantado solo por el eco de las olas y el susurro de su propia oración. Clamó de nuevo, esta vez con fervor renovado, invocando a Dios en busca de respuestas sobre la revelación imposible de ignorar. Así, en un instante de claridad divina, el sexto misterio comenzó a revelarse ante sus ojos atónitos. De repente, una imagen deslumbrante se formó en su visión. Un cordero inmolado, de pie en medio del trono, rodeado de los 4 seres vivientes y de los ancianos. A sus pies, la creación misma parecía rendir homenaje, clamando en su nombre. Digno eres, Cordero de Dios, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Resonaba como un canto eterno, y Juan sintió que su corazón latía al compás de esa adoración celestial. Comprendió que el sacrificio de Jesús, hecho por amor, era el sello del nuevo pacto y la esperanza del mundo. Con esta revelación, el significado del sacrificio se desveló como un misterio profundo. Cada gota de sangre derramada era un acto de redención, cada sufrimiento un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La gloria de la gracia divina envolvía a Juan, llevándolo a cuestionar su propio llamado y el peso de cada vida en manos del gran Redentor. ¿Quién puede resistir ante tal amor?, se preguntó, mientras el profundo significado de la redención se asentaba en su espíritu. Al igual que el Cordero, el pueblo de Dios estaba llamado a ser un testimonio vivo, mostrando al mundo el poder transformador de la gracia. La revelación creció en su interior. Así como el Cordero fue inmolado, los creyentes también están llamados a tomar su propia cruz y seguir a Cristo. La urgencia de compartir esta verdad empezó a arder en su alma, y el sentido de misión creció, reconociendo que cada creyente es embajador de este reino. A medida que la visión se desdibujaba, el séptimo y último misterio se presentó con una solemnidad que Juan apenas podía soportar. Un gran mar de cristal, puro como el cristal, se extendía ante la vista del apóstol, en el que danzaban reflejos de luz eterna. En medio de él, la multitud de los redimidos se reunió, con vestiduras blancas, levantando cánticos a Dios. Su canto resonaba en el aire, expresando la victoria sobre la muerte y el pecado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Clamaban en un ardor fervoroso, y Juan sintió la comunión de todos sus hermanos a través del tiempo y el espacio. La rica herencia de aquellos que habían perseverado en fe, era ahora suya también. Esta visión le reveló que la historia de redención no solo era para su generación, sino para todas las naciones, que un día se reunirían ante el trono del Altísimo. Mientras la visión se desvanecía y Juan volvía a la realidad de su prisión, un profundo desafío lo envolvió. No podía permanecer callado. Fue entonces cuando el Espíritu le susurró una verdad inquietante. Aquellos que no respondan al llamado del Cordero enfrentarán un destino temible. La urgencia del mensaje creció en su ser, llenándolo con un ardor divino para llevar la buena nueva a todos. Así, mientras los ecos de alabanza aún resonaban en su mente, Juan supo que había sido elegido no solo para recibir, sino para ser un mensajero del plan soberano de Dios. Sin embargo, en su corazón existía un sentido de inquietud sobre lo que vendría. ¿Qué otros secretos y advertencias urgentes aguardaban en los umbrales de la revelación divina? El misterio de su misión apenas comenzaba, y en su interior crecía la expectativa de desentrañar el próximo paso en ese grandioso plan de redención que, aún no completamente revelado, se desplegaría ante él. Ya, en la quietud de la isla de Patmos la atmósfera se volvía cada vez más eléctrica, mientras Juan, todavía sumido en su oración, sentía la presencia sobrecogedora del Espíritu de Dios. Al cerrar los ojos nuevamente, su corazón ardía con la necesidad de comprender más. En el silencio, sintió un ligero temblor en el aire, como un susurro del cielo que prometía más revelaciones. De repente, el cielo se abrió ante él, y una voz fuerte como el sonido de muchas aguas resonó. Escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de estas. La voz le infundió un fervor renovado.
un compromiso imperativo de comunicar la verdad revelada. Visiones conmovedoras comenzaron a fluir nuevamente, cada imagen iluminando más su entendimiento. Veía un trono resplandeciente, con uno que estaba sentado en él, rodeado por un arco iris que parecía un glorioso surgimiento del sol. Era como la apariencia de una piedra preciosa, el jaspe y la cornalina, y alrededor del trono había 24 tronos donde se sentaban los ancianos, vestidos de blanco y ceñidos de coronas de oro. Juan se sintió abrumado por la majestuosidad del lugar, pero una pregunta brotó fervientemente en su alma. ¿Cuál es el significado de esta escena celestial? La voz le continuó susurrando verdades profundas mientras vislumbraba una escena en la que, de ese trono, salían relámpagos, voces y truenos, reflejando la honra y el poder del que está sentado en el alto y sublime trono. Sintió que lo sagrado se manifestaba ante sus ojos. La imagen de un libro sellado con 7 sellos fue presentada, una representación de los misterios de Dios que aguardaban su cumplimiento. ¿Quién es digno de abrir el libro?, preguntó una voz, y la tristeza comenzó a inundar el corazón de Juan, al no ver a nadie que pudiera abrirlo. Pero, entonces, volvió a recordar la visión del Cordero, el inmolado. He aquí el león de la tribu de Judá, el raíz de David ha vencido. La esperanza llenó su ser, reconociendo que aquel que había pagado el precio de su redención era también el rey que abriría los sellos de la profecía. Y así, el primer sello fue abierto, y apareció un jinete montado en un caballo blanco, portando un arco, y fue dado poder para conquistar. Juan sintió una mezcla de asombro y temor. Estas visiones eran no solo vislumbres del futuro, sino profundas advertencias para la humanidad. Las consecuencias de no responder al llamado del Cordero empezaban a tomar forma ante su mirada, mientras los sellos seguían siendo abiertos, revelando las calamidades por venir sobre la tierra. La urgencia de su mensaje se expandía en su interior. La promesa de Dios sobre un mundo caído era clara. Su justicia y su misericordia estaban entrelazadas en cada acto divino. Con cada revelación, Juan veía la tremenda realidad del juicio venidero, pero también atisbaba la esperanza que aún permanecía. El séptimo sello vendrá con silenciosa expectativa, pensó, mientras la voz le prometía que los fieles serían guardados. Un nuevo resplandor iluminó su ser cuando comprendió que el camino hacia la restauración de la creación había sido trazado desde la eternidad. Así, en la profundidad de su espíritu, crecía un ardor más allá de las palabras humanas. El llamado divino se esclarecía. Era un urgente recordatorio. Los planes de Dios no solo eran para su tiempo, sino que resonarían a través de las generaciones. ¿Estará la iglesia lista para el día que se cumplen los propósitos de Dios?, se preguntó mientras se preparaba para transmitir la revelación recibida. Espérense prontos, pensó, porque el fin es solo el principio de algo nuevo, algo que transformaría todo lo que conocemos. Qué terribles y gloriosos acontecimientos presenciarán aquellos que se mantengan firmes. Mientras la revelación se desplegaba, el Espíritu le reveló que hay más por venir, y en su corazón había un eco resonante. El día del Señor se acerca, respondan a la llamada del Cordero. A medida que Juan se sumía en el fervor de las visiones, el ambiente espiritual a su alrededor se tornó aún más intenso. Las vibraciones del trono resonaban con un poder que hacía temblar su corazón. La voz del Espíritu continuaba guiando a Juan a través de una serie de imágenes que se desplegaban ante él, cada una cargada de significado y propósito divino. El segundo sello fue abierto, y en un instante, apareció un jinete sobre un caballo rojo. Su misión era clara. Tomó la paz de la tierra, y las naciones se alzaron unas contra otras. Era un presagio de guerras y conflictos que marcarían los días venideros. Juan sintió una carga profunda por aquellos que sufrirían en medio de tales calamidades, y una súplica brotó de su alma, pidiendo por la misericordia de Dios sobre los pueblos. ¿Por qué, Señor, tienes que permitir tales sufrimientos?, murmuró Juan en medio de su asombro y tristeza. El Espíritu le respondió con dulzura:
Las guerras son el resultado del corazón humano caído, pero en medio de la angustia, hay un llamado a regresar a mí. Al final, la victoria será mía. Juan permanecía atento, emocionado por cada revelación que enfrentaba. A medida que el tercer sello se rompía, surgió un jinete en un caballo negro, con una balanza en su mano. La voz que acompañaba esta escena declaró que el costo del alimento se había disparado, generándose hambre y necesidad. Era una revelación de la escasez que afectaría a muchos en los tiempos aplazados. Asustado y abrumado, Juan comprendió que cada uno de estos sellos representaba no solo calamidades, sino también la constante realidad de la condición humana que clama por redención. El Espíritu continuó hablándole. No temas, Juan, porque cada necesidad expresada es una oportunidad para mi pueblo. Los esfuerzos para aliviar el sufrimiento sellarán el testimonio de mi amor y compasión. Las lágrimas nublaban los ojos de Juan, conforme él entendía profundamente la responsabilidad que se le impartía sobre aquellos a quienes su mensaje debía ser llevado. El cuarto sello fue abierto, y apareció un jinete pálido. El nombre de quien estaba montado en él era Muerte, y el Hades le seguía. A través de su visión, Juan presenció el poder devastador que este jinete ejercería sobre la humanidad. La pérdida y la desesperanza lo envolvieron mientras consideraba la fragilidad de la vida y la certeza del juicio divino. Sin embargo, a pesar de las visiones sombrías, un resplandor de esperanza brillaba en su corazón. A cada sello que se rompía, había un recordatorio. Siempre había una oportunidad para restaurar y reconciliar. La voz del Espíritu se elevaba en medio de las sombras. ¿Qué es la muerte sino un paso hacia la vida eterna para aquellos que han creído? Resplandece con la esperanza que no se rinde ante el peligro. Juan sintió en su interior una llama de valentía. Se cuidó una vez más a la mirada penetrante del Cordero, quien, con cada golpe de los sellos, seguía en control del desenlace. Cuando el quinto sello fue abierto, vio las almas de aquellos que habían sufrido y dado su vida por la fe. Clamaban en un grito ferviente: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgarás y vengarás nuestra sangre? Juan sintió el peso de su martirio y la pureza de su testimonio. El cielo le reveló que serían consolados, y se les daría vestiduras blancas. Este momento de revelación inyectó vigor y un profundo sentido de propósito en Juan. Por cada lágrima y por cada grito de justicia, Dios escucha, pensó con renovada esperanza. Su misión se tornaba evidente. Debía comunicar cada una de estas verdades a una iglesia que necesitaba estar preparada. El Espíritu terminó de hablar con una certeza abrumadora. Juan, lo que has visto es solo el comienzo. Aún hay un séptimo sello que se tiene que abrir, y en él se revelará el final de la historia. El plan de Dios es hermoso y sublime. ¿Quién estará preparado para la gloria de lo que está por venir? Con cada símbolo y cada llama de verdad, Juan comprendió que sus visiones no eran solo advertencias, sino invitaciones a la esperanza. El cielo se irguió en torno a él, y su corazón ardía no solo por temor, sino por anticipación. Pronto, todo será revelado, resonó una voz profunda, dejando a Juan suspendido entre el asombro y la divina expectativa. Cuando el sexto sello fue abierto, Juan vio que hubo un gran terremoto. Las tierras temblaron y las montañas se desmoronaron, como si la creación misma estuviera respondiendo a la voz del Creador. Los cielos se oscurecieron, y la luna se volvió como sangre. El sol se ocultó, y las estrellas cayeron del cielo. El caos y la confusión llenaron la atmósfera, y la humanidad, aturdida, se ocultó en cuevas y en las rocas de las montañas, clamando a los montes: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero». Apocalipsis 6:12-16. Juan sintió un estremecimiento en su ser, mientras la voz del Espíritu resonaba en su mente. El juicio está por venir, pero el tiempo de la gracia aún no ha terminado. Escucha, Juan, porque lo que ves aquí es un llamado a la paz y a la reconciliación. Las visiones seguían desfilando ante él como un torbellino de luz y sombras,
revelando la verdadera condición de los corazones humanos. En ese instante, un ángel poderoso descendió del cielo, con el sello del Dios vivo en su mano. Se puso en pie sobre la tierra y el mar y con voz resonante proclamó: «No dañéis la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que sellenos las frentes a los siervos de nuestro Dios». Apocalipsis 7:2-3. En ese momento, Juan vio una multitud de personas innumerables, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que se hallaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos. «¿Quiénes son estos?», preguntó Juan casi sin aliento. «Son los que han salido de la gran tribulación», le respondió el ángel. «Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Apocalipsis 7:14. Una profunda paz invadió el corazón de Juan, al comprender que, a pesar de las pruebas y sufrimientos, siempre existe la posibilidad de redención y sanidad en el sacrificio de Cristo. «El plan de Dios se despliega», susurró el Espíritu. «Mira bien, Juan, porque cada uno de estos mártires es testigo de la fe genuina y la perseverancia. Cada lágrima derramada, cada clamor ferviente, ha sido escuchado y almacenado en el cielo». Juan se sintió sobrecogido por la grandeza del amor de Dios. Mientras meditaba en estas maravillas, el ángel le mostró cómo la adoración exaltaba la gloria de Dios. Bendición y gloria, sabiduría y agradecimiento, honor y poder y fuerza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Juan sintió el fuego del Espíritu ardiente en su interior, dándole un nuevo sentido de misión y propósito. «Debo proclamar esta verdad a la Iglesia, a cada rincón del mundo. No hay lugar donde la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay corazón que no pueda ser lavado en la sangre del Cordero». Antes de que su visión se desvaneciera, una voz poderosa reverberó de nuevo: «Juan, tus visiones no han concluido. Hay más revelaciones que serán desatadas. El séptimo sello traerá consigo el acto culminante de mi soberanía. ¿Estás dispuesto a ser el mensajero de esta gloria, incluso cuando la verdad incomode a aquellos que la escuchen?» Juan, con su corazón acelerado y lleno de asombro, respondió con fervor: «Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha». Y con esas palabras, el cielo se tornó en un silencio reverente, como si toda la creación aguardara el siguiente acto del dramático plan de Dios. Así, el misterio del séptimo sello se convirtió en un faro de esperanza, esperando ser revelado en toda su plenitud. Cuando el silencio se hizo profundo, Juan sintió como si el mismísimo tiempo se detuviera. En su corazón, una mezcla de anticipación y temor se agolpaba, como un río de inquietud listo para desbordarse. Era un momento sagrado, una pausa en el vasto drama del juicio y la redención que se desplegaba ante él. De repente, se rompió esa calma inexplicable. Ante él el Cordero que había sido inmolado, se presentó sublime, con una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma. Con la voz como un trueno que rompen los cielos, el Cordero comenzó a abrir el séptimo sello. Al hacerlo, se desató un esplendor que iluminó todo el universo, trayendo consigo una revelación que cambiaría para siempre el orden de las cosas. Los ángeles, seres de luz y poder, se alinearon ante su trono, y Juan vio una multitud de criaturas celestiales que proclamaban: «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». Apocalipsis 4:8. Sus cantos resonaban como una sinfonía de adoración que colmaba los cielos y la tierra. En ese momento, se escuchó un retumbar de tambores celestiales, como una anunciación de lo que estaba por venir. Del trono brotaron relámpagos y voces, y Juan sintió el temblor de una realidad que iba mucho más allá de su entendimiento humano. A medida que el séptimo sello se abría, un ángel con un incensario de oro se acercó al altar, y el humo ascendente mezclado con las oraciones de los santos llenó el espacio. Era el clamor de aquellos que habían sido fieles a lo largo de generaciones, que anhelaban la justicia y la redención. La voz del ángel resonó con poder. «El tiempo de la gracia se ha acercado a su culminación.
Ahora, el juicio se avecina, y la tierra será renovada. Juan sintió que su espíritu se agitaba, conscientes de que ante él se desvelaban los planes soberanos de Dios. A través de las visiones que se desplegaban, podía ya vislumbrar lo terrible y lo glorioso de la venida del Hijo del Hombre, que vendría con poder y gran gloria. Los cielos y la tierra pasarán, susurró el Espíritu Santo a su corazón, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mateo 24:35. Las generaciones que temían al Señor, que se mantenían en su camino, recibirían la recompensa eterna, mientras que aquellos que habían desechado su llamado, se enfrentarían a su justicia. De repente aparecieron señales impactantes en la atmósfera. Las estrellas se tambalearon, y el sol se oscureció, llenando el cielo de una intensa angustia. Los hombres, aterrorizados, clamaban como en tiempos antiguos. ¿Quién podrá estar en pie? Resonaba en sus corazones desbordantes de miedo. Finalmente, Juan vio al Cordero, como un león poderoso que rugía su autoridad sobre toda la creación. «He aquí, hago nuevas todas las cosas», proclamó, y su voz reverberó a través del tiempo y la eternidad, trayendo esperanza a los redimidos pero temor a los que se habían alejado de su amor. En ese instante Juan supo que su mensaje debía ser proclamado en cada rincón del mundo. La llegada del juicio y la oferta de redención. La última hora se acerca, resonó la voz en su ser. Prepara el camino, porque vengo pronto. Así, el horizonte se iluminó con la gloria de Dios, mientras Juan se estremecía, sabiendo que el destino de la humanidad pende de un hilo, la opción de aceptar al Cordero o enfrentar su ira. La revelación que estaba a punto de ser revelada guardaba un misterio, un giro en el plan divino que provocaba temor y asombro. Juan, con la visión fresca en su mente, se sintió impulsado a escribir. «Escribe estas cosas, porque lo que has visto se cumplirá pronto», le fue ordenado. Y así, él trazó las palabras, conscientes de que cada trazo cargaba el peso del cielo y el grito de la tierra. «¿Estás preparado para el regreso del Rey?» La atmósfera se tornó eléctrica, y el eco del clamor de los ángeles resonaba en el corazón de Juan, como un tambor inquieto. Él, abrumado por la gloria y la majestad del Cordero, no podía apartar la vista de aquel que había sido inmolado. El gran misterio del destino eterno de la humanidad se desvelaba ante él, y cada palabra dictada por el cielo era un paso hacia el cumplimiento de las profecías que una vez había escuchado. El Cordero levantó su mano, y un nuevo silencio envolvió el lugar. A la distancia, sombras de vastos ejércitos se dibujaron en el horizonte celeste. Entre ellos, un ángel de gran poder tomó la palabra, proclamando con una voz que retumbaba a través de la eternidad. «Prepárense, oíd las palabras del Altísimo. Se desatarán los juicios sobre la tierra, y los habitantes del mundo verán la gloria de Jehová». El eco de su voz causó que incluso los seres celestiales se inclinasen, reverentes ante la manifestación de la justicia de Dios. Juan sintió una sacudida en su ser, una mezcla de temor y anhelo. Era el día que los profetas habían anticipado, aquel que marcaba el final de toda cosa, y la emergencia de un nuevo orden donde la justicia reinaría. Las imágenes comenzaron a fluir a través de su mente, visiones de lo que estaba por venir, la apertura de los primeros 6 sellos, las calamidades que agitarían la tierra y el cielo. Recordaba cuán hábilmente iría el Cordero guiando cada evento hacia la redención final. ¿Cómo puede ser este Cordero tan poderoso y al mismo tiempo tan manso?, pensó Juan, sintiendo que sus preguntas eran respondidas por la paz que emanaba del trono. Mientras la tensión aumentaba, el ángel se volvió. Su rostro resplandecía como el fuego. «Santiago, traed las trompetas», ordenó, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. «Anunciad el principio de los juicios de Dios sobre la tierra, porque Él que es digno, ha asumido el control de todas las cosas». De repente, resonaron las trompetas en el cielo, cada sonido elevándose como un anuncio divino de la intervención de Dios en la historia humana. Las primeras notas cortaron el aire como un grito de guerra,
y los ecos de la tierra parecieron responder. La justicia se manifestará y la luz de la verdad brillará sobre toda oscuridad. Juan observó que, en medio de este caos celestial, se levantaba una multitud de redimidos, vestidos de blanco, alabando con corazones agradecidos. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Murmuró un ángel a su lado. La visión de la salvación era tan potente como los resonidos de los juicios, mostrando la eterna misericordia de Dios hacia aquellos que habían respondido a su llamado. Escribe estas cosas porque han de cumplirse pronto. Susurró de nuevo la voz del Cordero en el corazón de Juan, mientras éste temblaba ante la magnitud de su tarea. Pero guarda tu corazón, porque no todos los que ven quisieran creer, y no todos los que oyen están dispuestos a escuchar. Antes de que la visión se desvaneciese, el ángel que había hablado se volvió nuevamente hacia Juan, y tras un profundo aliento, pronunció con solemnidad: «Lo que has visto es solo el comienzo. Se aproxima el misterio que muchos desearían saber, el propósito que un día será revelado, y que cambiará toda noción de fe y esperanza en este universo. ¿Estás listo para recibir la plenitud de esta revelación?» Juan sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Una sensación de asombro envolvía su ser, mientras la pregunta del ángel resonaba en lo profundo de su espíritu. «El cielo se acerca en visiones de juicio y redención», murmuró, mientras la luz del trono crecía, wearable de promesas ocultas y secretos divinos a punto de ser revelados, y así, la historia continuaba escribiéndose. La luz del trono se intensificó, bañando a Juan en un brillo que traspasaba las capas de su comprensión. Sintió cómo su corazón latía con fervor, con cada palabra del ángel resonando como un eco sagrado en su interior. «¿Soy tu testigo en esta sagrada convención?», pensó, mientras observaba el despliegue de la gloria de Dios ante su mirada asombrada. «Juan», clamó el ángel potente, «escucha y comprende. Lo que se ha de revelar será como un manantial de vida, un legado eterno que guía a los justos a la luz. Mantén tu mirada fija, porque lo que viene será más que un juicio. Será la manifestación del juicio como un medio de redención». Las palabras que fluyeron del ángel parecían servir como un puente hacia un futuro que ya estaba trazado en la mente de Dios. En ese momento comenzó la apertura del primer sello. El Cordero, con su divino toque, rompió el sello, y un estruendo resonó, imitando lejanamente el trueno. Juan vio un caballo blanco, y su jinete, coronado, se alejaba como conquistador, llevándose consigo un mensaje de victoria. «Este es el inicio de los juicios, pero también de la esperanza», murmuró el ángel a su lado. «Los victoriosos volverán a la gloria de su rey». El segundo sello fue abierto, y otro caballo apareció, de color rojo. Su jinete traía espada en mano, y un aire de guerra llenó el espacio. Los habitantes de la tierra sentirían el eco de esa violencia, una otra expresión del juicio que caería sobre los que se habían apartado de la verdad de Dios. El ángel volvió a hablar, mostrando la fragilidad del corazón humano. El conflicto es el grito de quienes no conocen la paz del Cordero. El tercer sello se rompió, y un caballo negro emergió. Su jinete portaba una balanza. Juan sintió una profunda tristeza al ver cómo la justicia del mundo era medida y hallada en falta. «La avaricia y el desamparo claman al cielo», dijo el ángel. «Aquellos que no comparten el pan de vida enfrentarán el hambre, incluso en tiempos de abundancia». Mientras el cuarto sello era abierto, el caballo pálido dio paso a la muerte misma. Su jinete tenía poder sobre la muerte y el Hades, un recordatorio del resultado del pecado. Pero había en él una advertencia, un vínculo profundo entre el juicio y la redención. «Aún en la muerte hay una gracia divina», afirmó, como si quisiera grabar la esperanza de la vida en el corazón de Juan. A continuación, la visión se tornó aún más impresionante. Los mártires clamaban desde el altar. «¿Hasta cuándo, Señor?», preguntaban, su voz un eco de sufrimiento y anhelo. Pero el ángel no se encontró sin respuesta.
Aún su sangre clama por justicia, y serán vindicados en el tiempo establecido, dijo. Entonces, se le recordó a Juan que la paciencia de Dios es un regalo para la humanidad, un tiempo de gracia que precede la justicia final. Mientras estaba inmerso en el asombro, Juan sintió que su espíritu se elevaba con el crescendo de la música celestial. Se oyó el sonido de una gran multitud, y un nuevo canto comenzó a recorrer el cielo. Aleluya. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono, y al Cordero. Era un canto que desbordaba la promesa de la victoria final. La escena se oscureció momentáneamente, dejando a Juan con una sensación de expectación profunda y reveladora. Juan, habló el ángel con firmeza, esto es solo el principio. ¿Estás preparado para el misterio que sobrepasa todo entendimiento? ¿El que dará sentido a las calamidades vistas y la redención que está por llegar? El eco de esas palabras resurgió en su esencia, mientras el silencio envolvía la escena celestial, dejando abierta la puerta al asombroso revelador del propósito divino. El aliento de Dios estaba esperando al final de la historia, una historia que estaba a punto de ser escrita y que cambiaría el destino del universo. Así concluyó el momento, con la promesa de un misterio que se despliega, un hilo revelador que une juicio y misericordia de manera incomprensible. ¿Cuál sería el desenlace de esta narrativa gloriosa de redención y porvenir? Estén atentos, pues las revelaciones son solo el comienzo del desenlace que aguardamos. El silencio en el cielo se llenó de una expectación electrizante, como si la creación misma contuviera la respiración ante lo que estaba por desatarse. Juan, con su mirada fija en el trono, sintió una ola de temor reverente y asombro al darse cuenta de la profundidad de lo que estaba a punto de revelarse. La esencia del Cordero resplandecía, y en su rostro se podía discernir el sacrificio que había llevado a cabo por amor a la humanidad. El ángel, notando la inquietud en Juan, posó su mano sobre su hombro. No temas, Juan. La próxima revelación será un recordatorio de que la historia del hombre está en manos de Dios, y cada escena tiene un propósito divino. Con esas palabras, el ángel clamó con voz fuerte, «Ven y mira». El Cordero rompió el quinto sello, y una nueva visión inundó los ojos de Juan. Esta vez, él presenció un vasto número de almas vestidas de blanco, de pie ante el altar. Eran los mártires, aquellos que habían sufrido por la causa de la verdad y de la justicia. Con una voz unánime clamaban, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Juan sintió la carga del tiempo en sus palabras, la agonía de aquellos que habían sostenido la antorcha de la fe en medio de la persecución, y el ángel, moviéndose como una brisa suave, le explicó, «Cada lágrima de ellos es vista por el Altísimo. A su debido tiempo, el Señor ofrece justicia como una flor que brota en primavera, y su sufrimiento no será en vano». Mientras la profundidad de la visión envolvía el alma de Juan, el cielo empezó a temblar. El Cordero rompió el sexto sello, y un estruendo ensordecedor resonó en el firmamento, como si todo el cosmos respondiera a la orden divina. La tierra tembló violentamente, y el sol se oscureció como una tela negra que cubría el día. Las estrellas cayeron del cielo como higos maduros que son sacudidos por un viento fuerte. El ángel, viendo la mirada de Juan llena de maravilla y temor, continuó, «El tiempo ha llegado, y la turba de la tierra aprenderá que no hay refugio de la ira del Cordero. Ellos buscarán esconderse en las montañas y las rocas, clamando, «Caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono». Pero, añadió el ángel con ternura, «donde hay juicio, también hay redención. En el caos, Dios ha preparado un remanente, aquellos que verán el despliegue de su gloria y su fidelidad». Juan sintió la urgencia de las palabras del ángel resonando en su corazón. En medio de una oscuridad que pareciera envolver la creación, brillaba una promesa, la luz del plan soberano de Dios. El juicio no solo traía destrucción, también estaba destinado a purificar y a llamar a un pueblo hacia su corazón. Mientras el eco de la voz del ángel resonaba,
Juan sabía que algo aún mayor estaba por revelarse. Prepárate, Juan, porque lo que está por venir no solo tocará las naciones, sino que cambiará la esencia de todo lo que conocemos. Hay un misterio aún más grande, que vincula tu pasado con el futuro de la redención. Así, la visión se desvaneció en el horizonte, revelando un mapa del destino divino. Juan se dio cuenta de que cada sello, cada clamor, cada sombra de juicio, estaba entrelazado con la luminosa esperanza del amanecer. En esa noche divina, el deseo de su corazón ardía con expectativa. La historia no había terminado. De hecho, se tornaba más brillante y más prometedora a medida que se acercaba el desenlace. ¿Qué cumpliría el Creador en el tiempo señalado? ¿Qué maravillas se desatarían cuando el gran día de Dios llegara? La revelación final se preparaba, y con ella, el cumplimiento del deseo eterno de Dios por restaurar toda la creación a su perfecto orden. Estén atentos. Mientras la luz se desvanecía lentamente de la última visión, y el manto de Patmos envolvía a Juan en su soledad, el eco de las revelaciones recién recibidas resonaba en su corazón como un tambor. Cada imagen, cada palabra resplandeciente, llenaba su ser de un profundo sentido de urgencia y asombro. Había trabajado su mente y espíritu en la búsqueda del significado más allá del sufrimiento y del juicio. Pero aún persiste una pregunta. ¿Cuál sería el destino de aquellos que pudieran ser alcanzados por estas verdades? En la penumbra de la noche, el anciano apóstol levantó su mirada al cielo estrellado y comenzó a clamar nuevamente al Señor, suplicando sabiduría y claridad sobre el propósito detrás de cada visión. La brisa suave del mar acariciaba su rostro, y sus pensamientos lo llevaron a recordar las enseñanzas del Maestro que una vez había caminado con él en la tierra. La promesa de esperanza resonó en su alma. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este eco de consuelo avivaba su espíritu en medio de la revelación de la verdad cruda. Mientras continuaba en su ferviente oración, el cielo pareció adornarse con un brillo sobrenatural, como si las estrellas mismas se inclinaran hacia él en atención. De repente una voz potente, como el retumbar de un océano de verdad, penetró su ser. Juan, hijo de la promesa, prepara tu corazón, porque la plenitud de mis planes se revelará en tiempos de gloria y juicio. En el transcurso de este llamado celestial, una nueva visión comenzó a formarse ante él. Juan vio a los ángeles volando con un mensaje de salvación, proclamando la inminente llegada del juicio, pero también un toque de liberación. Vengan hacia mí, pueblos de la tierra, porque el Cordero ofrece redención a cada corazón quebrantado. La imagen de la multitud que Juan había visto anteriormente, vestida de blanco y levantando palmas en adoración, volvió a fluir a su mente. Esta es la esperanza, entendió Juan, sintiendo que su corazón ardía con la responsabilidad de llevar esta verdad vital a sus hermanos y hermanas en la fe. En medio de la calamidad, siempre habría un refugio en el Cordero, quien traería esperanza a los perdidos. Cuando la visión se intensificaba, el ángel que había estado a su lado se acercó a Juan nuevamente. Escribe lo que ves y lo que has oído, porque ha llegado el tiempo en que la verdad y la justicia se unirán en el cumplimiento de la promesa. Los que no conocen al Cordero enfrentan un destino angustioso, pero la gracia está extendida hacia ellos. Juan sintió la carga del mensaje y el mensaje aún más profundo contenía una advertencia. La hora se acerca, le dijo el ángel, y no hay un momento que perder. Comunica a la iglesia sobre el anhelo de Dios, que desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La urgencia de sus palabras carcomía el silencio de la isla, llenando cada poro de su ser con el fuego del compromiso. Así, en la paz de la noche, el anciano apóstol se sumió en el plano divino que se desplegaba ante él. Justo cuando parecía que todo había sido dicho, la voz del ángel resonó nuevamente con un tono de solemnidad. Juan, el séptimo sello no solo revelará juicios,
sino el acontecimiento inaugural de un nuevo amanecer para la humanidad. En ella, todo tendrá un propósito. Cada lágrima vivirá para ser contada. Cada dolor hallará redención, y cada vida sin esperanza será transformada por el amor del Cordero. Con la luz del alba comenzando a asomarse en el horizonte, Juan reconoció que la revelación no estaba confinada a él mismo, sino que fluía hacia los corazones de todos los que se atrevieran a escuchar. Mientras su mano comenzaba a escribir las visiones, sintió la energía de la verdad divina fluir a través de sus palabras en cada trazo de su pluma. Bendito el que viene, se repitió en su mente con un nuevo sentido de significado, dándose cuenta de que había llegado el momento de unirse a la misión del cielo y de proclamar la venida del Rey. En su corazón ardía más que una simple verdad. Era una promesa viva que reclamaba atención, esperando un recogimiento de almas que recibiría el llamado de amor del Cordero. Así, mientras la luz del día se desbordaba sobre la isla, el anciano Juan se sentó en su lugar solitario, a los pies de la tierra y en la presencia de Dios, dispuesto a ser un portador de las verdades que cambiarían los destinos eternos. Al entregar sus palabras al papel, sabía que el propósito de la revelación era trascendente, un misterio no solo para él, sino para toda la humanidad que estaba por descubrir la gloria de lo que vendría, que más se develaría en el gran plan soberano de Dios. La historia apenas comenzaba a escribirse.